Peso moral, como si hubiera hecho algo, y no sé qué yo he hecho. Viene de la profunda niñez. Un enemigo invisible, es un enemigo invisible que no se ve, pero se siente, hace daño, tiene un efecto. Y además, este miedo escénico no solamente viene de un miedo escénico, no es el miedo escénico del miedo escénico, es el miedo escénico de otro miedo que no hemos descubierto cuál es. Y solo sentimos pues esa sensación de que tenemos, pero ¿de dónde viene? Pues viene de otro miedo, solo que este miedo, cuando se manifiesta frente al público, se convierte entonces en su versión de miedo escénico. No sabemos qué es ni de dónde viene, pero tenemos que averiguarlo, ¿no? Tenemos que averiguar. Esas más de 1000 personas, sin embargo, han hallado las fuentes, digamos, primarias de esos miedos escénicos. ¿Dónde comenzó todo alguna vez? ¿Dónde comenzó todo alguna vez? Y en casi todos los casos son sucesos muy profundos, muy severos a veces, y a veces ligeros, pero han traído un gran impacto que se han producido en la niñez. Sucesos muy graves. Graves como pueden ser abusos sexuales, falta de amor de los padres o falta de estimación de los padres y otros sucesos que veremos más adelante. Solamente sienten en su mente esa frase de que no saben de dónde viene. Vamos a ver un video de uno de los testimonios de las personas que hemos entrevistado. Mi padre me dijo una vez: tu hermano es más inteligente que tú. Nunca pude olvidar su cara de desencanto. Sí, bueno, en este caso, este problema de que el padre prefería a un hermano y no al otro, y se lo hizo saber además, por algunas razones contradictorias de ese padre, por alguna razón le molestaba a ese uno de los dos hijos, hay que ver en qué circunstancias nació, no es un hijo indeseado. Eso provoca un efecto muy desestimulador en ese otro hermano, y de ahí con eso va a cargar toda la vida y él no sabe por qué, porque eso lo descubre después en una serie de ejercicios. Ahora, estuvimos hablando de las personas en general. Veamos los líderes políticos. ¿También tienen miedo escénico? Preguntamos. ¿También tienen miedo escénicos? Veamos algunos casos muy conocidos además. Esas personas aparentemente no tienen miedo escénico. Sin embargo, veamos un poco más abajo. No es visible, pero se manifiesta de formas distintas. ¿Cómo definimos el miedo escénico después de haber tratado tantas personas? Que las tenemos además encuestadas, filmadas, escrito todos los testimonios, todo el proceso de entrenamiento que dura unas 10 horas, a veces un poco más, depende de la complejidad. Es el temor a que el público descubra un defecto supuesto, imaginado, que es secreto y nadie lo sabe. Eso no se define así el primer día. Se define como el sentimiento de que algo estoy haciendo mal, de que el público me va a descalificar. Es un miedo irreal. Freud decía que era un miedo neurótico, un miedo que no existía, pero se sentía. Neurótico como algo, como un trastorno más bien provocado, inventado por una frustración, pero se siente, será inventado, pero se siente. Y no se puede de alguna manera descubrir tan fácilmente. En todos los casos, en casi todos los casos, descubrimos un suceso o hallamos un suceso que ocurrió antes de los 7 años.
La edad típica es los 4. Sin embargo, puede ser que haya ocurrido en el momento del nacimiento. Tenemos muchos testimonios de personas que han tenido nacimientos traumáticos o han sido hijos indeseados, padres que se casaron muy joven o mujeres que se embarazaron a los 14, 15, 16 años, no querían tener ese hijo y de alguna manera se lo hicieron saber, aunque no se lo dijeron directamente. ¿Y qué siente? Bueno, porque todo esto es muy conceptual, pero al final, cuando empieza, dice, yo siento que el público me va a descalificar. No sé por qué. Algo tengo, como si tuviera un delito. Algo tengo que me van a descubrir. O se me va a olvidar lo que voy a decir, o termino diciendo algo que no era lo que quería decir. ¿Y dónde estoy metido? Pero ¿cómo me desenredo de esto? Eso también es una sensación muy típica de ese miedo escénico. Bueno, el miedo escénico proviene de otros miedos. Pusimos una foto de Bush, hijo, presidente, porque era un típico caso de miedo escénico. Él tuvo varias veces que se le olvidó lo que iba a decir, terminó diciendo otra cosa, ¿cómo fue esa famosa frase de los latinos? Cuando se reunió con los latinos en Estados Unidos. Él dice algo así como, tengo que aprender a hablar latín para comunicarme con los latinos. Cosas así, tiene frases célebres, ¿no? Tiene frases célebres. O los hombres y los peces cada vez se entienden mejor. Habría que ver qué le dijo el asesor que dijera y él terminó diciendo eso, ¿no? Él no se sentía realmente presidente, no tenía el personaje, no tenía la cultura, decía que nunca había leído un libro, cosas así. Indudablemente que era un tipo inteligente, ¿no? Porque si no, sin cultura, habría que ser por lo menos inteligente. Y tener muy buenos asesores también, ¿no? De extrema derecha, pero tipos muy bien preparados, brillantes. Seguimos. En realidad son los miedos a algo que se ha producido y se tiene que producir nuevamente. Eso se piensa a los 3, 4 años, ¿no? Me pasó algo, o me abandonaron, no, siento que no me quieren, fui abusado sexualmente u homosexualmente, todas estas cosas pasan, muy comunes en Colombia además, son cientos y cientos de casos, y tú dices, me va a volver a pasar, y ahí comienza todo el miedo, y eso lo puedes arrastrar hasta el último día de tu vida sin saberlo, sin entenderlo, que es lo peor, ¿no? Porque si lo entendieras empezabas a desenrollarlo. ¿Y qué puede suceder nuevamente? Veamos los casos de qué puede suceder nuevamente, o sea, qué ha pasado antes que puede volver a ocurrir. Veamos este testimonio. Tengo miedo a que todos se conviertan en tiburones. Son muchos miedos juntos, ¿no? Tengo miedo a que la voz no me salga. Tengo miedo a que las piernas me tiemblen. Tengo miedo a que una persona superior me acaricie. Tengo miedo que todos me dejen sola cuando hablo. Tengo miedo de volver a nacer. O sea, ella resume el miedo de muchas personas. Uno de esos es el miedo de ella, personalmente. Fue una alumna de nosotros. Las estadísticas dicen que 7 de cada 10 personas. En Estados Unidos hay una estadística que dice que es el segundo miedo más importante después del miedo a la muerte. Imagínense ustedes, después del miedo a morir. Tenemos otra estadística también de los alumnos nuestros que la vamos a mostrar después. Los 10 miedos más importantes según la encuesta de cientos de personas que hemos hecho. Miedo a hablar en público, el primero. Claro, son los que vienen a vernos, ¿no? Miedo a que no me crean. Eso es muy frecuente. Yo hablo, me van a descalificar, no me van a creer. A que me agredan, fue agredido antes de los 6 años, antes de los 7 aproximadamente. A que no me quieran, los padres le han manifestado que no lo quieren, o son hijos abandonados, los famosos adoptivos. Miedo al sexo es muy frecuente. Nosotros recibimos aproximadamente a la semana 2 personas, casi siempre mujeres, pero hay hombres también, que han sido abusados sexualmente por los padres, los tíos, los abuelos, los hermanos, los primos, los amigos de los padres, y se lo han callado, lo han bloqueado en su mente y no lo recuerdan. Algunos recuerdan algo un poco confuso. A quedarse arruinado, cuando eran niños los padres se arruinaron y la pasaron muy dura.
Miedo a los padres, al padre que lo maltrataba, que le pegaba, que lo despreciaba. Miedo al nacimiento, porque hubo problemas en el nacimiento y se quedan con la sensación dolorosa y traumática de un nacimiento, aunque ellos no lo sepan, no lo identifican tan claramente, solo cuando empiezan a hacer todos los ejercicios. A que los padres no lo valoren o valoren más al hermano que a ellos, o miedo al cónyuge, que también es muy frecuente en las dos direcciones, ¿no? Volvamos a los líderes políticos. Ellos también tienen miedo escénico, aunque lo ocultan muy bien. Y cómo este miedo se refleja en sus posiciones, en manipulaciones, tipos de liderazgo, caudillismo, posiciones políticas extremas o de centro muy moderados, muy timoratos en algunos casos, falta de toma de decisiones. Vamos a ver cómo es eso. Al final son seres humanos. Les han pasado las mismas cosas que le pasan a todos. A todos nos puede pasar algo en la niñez, vamos a estar claros. Después vemos en qué caso sí y en qué caso no. ¿Qué hay debajo de la piel de un líder político? ¿Qué problemas? ¿Qué es eso que no se ve pero se siente? Este es un caso típico, ¿no? Nepotismo, autoritarismo, todos los excesos, todos los sismos que quieras. El caso de Nixon es muy clásico, ¿no? Debajo de Nixon siempre había una gran tormenta, un hombre indudablemente muy pragmático, muy decidido, pero que tomaba los rumbos y las decisiones que tuviera que tomar para conseguir sus medidas. Veamos también este... Bueno, hay de todo. Esto no tiene nada que ver con las ideologías. Puede tener un impacto en las posiciones políticas e ideológicas, pero hay de derecha, de izquierda, buenos, malos, regulares. De todos en algún momento pueden manifestar esa sensación. Se puede revertir en sus actuaciones y sobre todo en la comunicación. ¿Qué hay debajo de un caudillo? Esto es un típico caudillo. Abundan los caudillos en el mundo. Sienten ellos que son el ombligo del mundo, tienen que poner todo el mundo bajo sus pies. Estos son los malos, pero hay algunos que no son tan malos, o son hasta buenos y padecen de lo mismo. Sienten que avanzan en una línea ascendente, sienten a veces que nunca se van a morir, y lo peor es que empiezan a hacer que el pueblo que los apoya, o de alguna mente los sigues, a las buenas o a las malas, sienten que son inmortales, que nunca se van a morir. Hay algunos que cuando se mueran, las personas se van a quedar muy sorprendidas. Y son los que se adueñan de la actitud emocional y no de la razón. Cuando pasa eso, ya la población se pone en manos sin conciencia, sin reflexionar de lo que hagan. No les interesa lo que digan, solo lo que están sintiendo. Y yo sí estoy en desacuerdo que se diga que solo la emoción es lo que interviene en la comunicación política. Creo que la razón, si se usa bien, es muy efectiva. Ellos también tienen miedo, los líderes, pero lo esconden muy bien. ¿Cómo se sabe que tienen miedo escénico? Si observan los casos típicos, la mirada, hay tipos de miradas diferentes, los gestos, las posturas, la voz y el habla, el ritmo de la voz, el control de la voz más imperativa, los movimientos, los desplazamientos, cómo se mueven en los escenarios distintos. Hay que ver cómo se mueve Putin, cómo se movía Bush, eran casos siempre de estar por encima, muy prepotentes, o a veces no controlan los movimientos. El movimiento de las manos, el pestañear, más seguido no, las palabras también. El movimiento del cuerpo, el caminar, la emoción, los conceptos, las palabras claves, qué conceptos utilizan en los discursos, y la forma de saludar también,
implica también la dominación. Pero no solamente, porque generalmente relacionamos el miedo escénico con la debilidad. Y hay casos típicos de mandatarios que no demuestran un gran carisma o una gran fortaleza. También es la agresividad. La agresividad esconde y tapa ese miedo que puede venir, por supuesto, de hechos de la niñez. Hay mandatarios, y hemos tenido algunos gobernantes o senadores o políticos que tienen una gran rudeza y de noche lloran, como si fueran niños, porque sufren. Hemos tenido casos muy patéticos de eso. Se esconden con todas esas posiciones, las poses, las miradas evasivas, miradas frías. Y aparentemente pues no tienen miedo escénico. Esos son los que más miedo escénico tienen y los que más convierten esos temores, esos prejuicios en posiciones políticas, en acciones concretas. Seguro que estarán ustedes recordando casos colombianos y de otros países. Aparentemente no tienen miedo escénico, pero debajo posiblemente hay una gran tormenta. Aparentemente no tienen miedo escénico y debajo hay grandes preocupaciones y grandes contradicciones de la niñez. Ahí vimos casos muy típicos, muy determinados. Incluyendo Obama, que tiene un excelente perfil comunicativo, muy bien estudiado, muy bien diseñado, pero tiene momentos donde le han salido las fisuras. ¿Tienen miedo escénico? ¿Sí o no? Veamos otros casos. Se manifiesta igualmente en tartamudeo. Ahora estamos hablando no solamente de los líderes políticos, que son seres humanos y lo tienen igual que todos, sino de en general las personas que acuden a un entrenamiento de comunicación porque te dicen, tengo miedo escénico, no puedo seguir viviendo así. La edad promedio de los que atendemos es de 35 años aproximadamente. 35 años para las mujeres, 37, 40 años para los hombres. Los que más acuden a nuestras instalaciones son los ingenieros. Tienen más problemas para comunicarse en su formación, tienen menos contenido, menos componentes discursivos, humanísticos, están ascendiendo rápidamente a cargos en las empresas por el avance tecnológico, asumen posiciones de liderazgo y tienen dificultad para interactuar. También están los líderes políticos, los abogados, los contadores que tienen que presentar informes de balance ante las juntas directivas y no pueden defenderlo, son atacados por los directivos, los economistas, los administradores de empresas y por supuesto los funcionarios públicos y líderes políticos. También se expresa en bajo perfil, voz débil. Nosotros generalmente le cambiamos la voz a los alumnos, no por una voz ajena, sino la verdadera voz hay que sacársela porque la tienen bajo control, reprimidas. Hablan rápido, movimiento lento de las manos, gestos de indiferencia, de estatus, de superautoridad, enervados, y decimos, no, esos no tienen miedo, no, esos son los que más miedo tienen. Están cubriendo, como nos dijo un funcionario público muy notable de Colombia, usted tiene miedo si lo vemos todos los días que habla hasta con un poco de soberbia. Dice, pero sí, pero usted no sabe lo que yo sufro por dentro. Cuando termino he bajado 2 kilos, cuando hablo en el Congreso. Apuntar a los demás, clásico. Trabajamos con un líder político muy notable en estas elecciones, que cuando hablaba, bueno, llegó y dijo, yo no tengo miedo escénico, ni yo tengo buena dicción, no sé para qué mi jefe de campaña me ha puesto en este entrenamiento, qué defecto tengo, y le dije, bueno, para empezar, usted apunta mucho a las personas, y no se ve. Yo apunto, no me había dado cuenta. Lo dejó de hacer y 2 años después lo he empezado a hacer otra vez. El personaje que tiene le es muy cómodo porque es muy fuerte. No voy a decir el nombre, pero se lo están imaginando seguro. Mirada por encima de todos, movimiento enfático de las manos, todos están escondiendo. En ese sentido son muy débiles. Si un buen oponente de campaña estudia todo eso, todos los defectos, todo lo que muestra ese temor interno, seguramente lo va a poder golpear. Le va a poder dar en los puntos sensibles, porque detrás de eso hay posturas, posiciones políticas y actitudes y muchas más cosas. Volvamos entonces a los orígenes del miedo escénico
y del tipo de entrenamiento que realizamos nosotros. El miedo escénico, o sea, los problemas que causaron el miedo escénico se pueden reflejar por cualquiera de los 5 sentidos. Primero, recuerdas algo que vistes, de un impacto notable en tu niñez, ¿no? Como también se recuerdan los impactos positivos, se guardan en el inconsciente celosamente los impactos negativos. Y puede ser que recuerdes un minuto de algo que transcurrió en una hora. Puede ser que recuerdes algo que viste, pero algo que sentiste, que te tocó en el cuerpo, o sea, algo que te dolió, algo que escuchaste, un ruido, una voz, o algo que oliste, o algo que saboreaste. Por cualquiera de los 5 sentidos o combinados, puede ser que recuerdes un momento muy confuso de lo que sucedió. Y empezamos a hablar por ahí y sale la historia completa, en ejercicios, por supuesto, de concentración y de análisis posterior. Según el entrenamiento de más de 1000 personas, el 95% de los casos se debe a un recuerdo de la niñez, a un suceso. Y un 5% a accidentes, que podemos tener todos, postraumáticos, como el que iba en un avión y se cayó, un aterrizaje forzoso, el que se está ahogando, cosas así. Pero eso requiere otro tratamiento, o el que fue a la guerra, ¿no? Diferente y no tiene nada que ver con los problemas guardados en el inconsciente que te están haciendo daño y no logras interpretarlo bien. Y el 60% de los que le sucedieron antes de los 6 años no recuerda nada. Y en los ejercicios recuerda entonces el suceso. Casi que parece que lo han inventado. Lo primero que dicen ellos es, yo habré imaginado esto. Bueno, sí, lo imaginaste, ponte a escribir películas, porque lo hiciste muy bien. Como el caso de una niña que recordó un secuestro a los 4 años que nunca había recordado. Se la secuestraron para presionar al padre y finalmente el padre después le confesó que sí, que había sido verdad. Porque los padres, y también en bienestar familiar se llama, dicen algo que es muy perjudicial. Si no, eso se le va a olvidar, porque ocurrió en los primeros meses, antes de los 3 años. Nada se olvida de lo que tiene un impacto negativo. O sea, puede ser que tú no recuerdes el suceso, pero el impacto te lo llevaste y es lo peor, porque si no sabes por qué tienes miedo a algo, nunca lo vas a resolver. Piensas que naciste con ese miedo. Y ellos sienten que algo los atormenta, que llevan una pesada carga a todas partes. Y lo han ocultado profundamente en el inconsciente para no recordarlo más, pues llegan a recordarlo. Y lo peor es que no lo recuerdan porque les hace daño. Y el 90% de los que recuerdan algo, confusamente, no se lo han contado nunca a nadie. Si tú recuerdas algo, por ejemplo, algún abuso sexual, es muy frecuente eso, no se lo han contado a los padres. Los niños no cuentan lo que pasa si es vergonzoso. Muy pocos lo cuentan. Y los padres no logran detectar que el niño está nervioso o que está deprimido. Hay que caerle atrás a eso. Sobre todo, les aconsejo lo que tengan niños de 4 años, es la edad más vulnerable, y realmente no sabemos por qué, pero es cuando más cosas ocurren. Generalmente los padres explican a los niños o no explican los sucesos, sino les están dando instrucciones muy marcadas. Entonces, no dejes que nadie te toque porque eso es malo, no dejes que nadie venga y te mire porque eso es malo, hablando de los abusos sexuales, pero ninguno tiene la intención de explicarles qué puede pasar si eso ocurre, cómo tienen que reaccionar los niños. Como ha sido muy marcada la instrucción de debes tener cuidado, cuando el niño es vulnerado sexualmente, no viene a contarle al padre porque ha hecho algo malo. Entonces, en ese momento es cuando se cargan una culpa pesada. Nunca lo cuentan. Nunca lo cuentan. Y claro, hay padres que no se les puede contar nada, ¿no? Yo he visto madres que llevan los hijos, el niño tropieza y le pegan porque se cayó, ¿no? Imagínate contarle un abuso sexual o algo así. Pero es muy frecuente que sean problemas de conflicto familiar. Los niños se llevan la culpa, ahí es donde comienza todo el miedo, lo vamos a ver ahora inmediatamente. Los niños se llevan la culpa del problema de los padres, dicen, yo soy el responsable. No se sabe por qué,
Y de alguna manera los padres les molestan a los muchachos en el momento de la pelea que tienen entre ellos. Y ellos piensan que ellos son los responsables, nacieron inadecuadamente. Bueno, hay muchos niños que nacen fuera de momento. Es muy frecuente en Colombia chicos que salen, adolescentes, una noche, queda embarazada, no se puede hacerle grado, ni aborto, ni nada, y entonces tienen que juntarse a la fuerza sin quererse. El niño que nace es un niño totalmente indeseado. El trauma es grande, y si los padres no lo manejan bien, generalmente no lo manejan bien, incluso a veces los consejos que dan las autoridades especializadas no son los mejores. Olvídense de eso, eso se le pasa, eso no se pasa, eso sale. Y el 20% apenas siente un impacto confuso o negativo de algo sucedido. Recuerdan el suceso, pero de una forma muy vaga, muy poco preciso. Puede ser que confundan una persona con otra. Después hablamos de la resistencia, que es un caso muy importante. Apenas recuerdan una imagen, un sonido, un olor, un tacto, un sabor, todo muy disperso. Y puede ser que recuerden el suceso con claridad, pero no recuerdan, por ejemplo, las personas involucradas. ¿Por qué? Porque los involucrados son los padres y todo el mundo trata de proteger, sobre todo a la madre. A veces primero, pues hacen lo que llaman los psicólogos una transferencia negativa, digamos, con el hermano. Sacrifican al hermano, él fue el culpable. Por supuesto que hay peleas entre los hermanos producidos por los conflictos de los padres, y primero es el hermano, después el padre, y a la madre la protegen hasta el final. Por eso hacen una resistencia a no ver el origen del conflicto. Generalmente, en el caso de protección a la madre, hay una deuda. Yo le debo a mis padres el haber nacido, yo le debo a mis padres el haberme educado, yo le debo a mis padres. Y cuando te vienes a dar cuenta, tienes 40 años y le estás debiendo todo a todo el mundo, tu misma existencia, que de alguna manera también causa un impacto cuando está frente al público. Sí, hay personas que vienen con más de 40 años a vernos y siguen discutiendo el divorcio de los padres de hace más de 20. Los padres ya se divorciaron, cada uno anda por su lado, viven bien o no, pero ya no tienen nada que ver con el suceso original, y los hijos siguen tratando de ponerlos de acuerdo. Eso es inaudito, ¿no? Y recuerdan, sí, ve atrás, los objetos dentro de una casa. Es lo primero que recuerda antes de ver la persona. ¿Qué objetos? Recuerdan camas, cuadros, Pásala, Carla. mesas, el piso. Recuerdan una cama, una mesa y el piso. Son objetos muy, digamos que peligrosos para los casos que ocurren, ¿no? O quizás un árbol, esta es una imagen muy recurrente, un árbol que se agita en medio del viento. El árbol es muy recurrente. El árbol es la protección, es lo que anhelaron, lo que empezó a temblar, lo que empezó a empezar en crisis, por donde empezó todo. Son símbolos, ¿no? Y además lo recuerdan en los ejercicios en medio de la oscuridad más absoluta y de un silencio total. Ese es el tipo de recuerdo. Quizás una voz o un ruido de los pájaros, o un ruido del agua, cosas así muy poco identificables. Un 70% no se explica por qué sucedió ni quién fue el responsable. Y ahí es donde comienza el problema. Si el responsable no fue otra persona, entonces soy yo. ¿Y qué culpa puedes tener tú antes de los 7 años? ¿De qué puedes ser responsable? Una vez nos vino a ver un caso de un abogado. ¿Era abogado? No, era el del economista. Un economista, y nos dijo, mire, es que yo voy a ser nombrado a un alto cargo público dentro de 15 días. ¿Y cuál es el problema? ¿No estás preparado? No, yo estoy preparado, he estudiado muy bien. El asunto es que me van a presentar delante de 200 personas y va el ministro. Y el ministro me dijo que si podía, llevaba al presidente. Y yo tengo mucho miedo escénico, no me van a creer. Su problema era ese, que no le iban a creer cuando se presentara, y además va a estar en la televisión, ante ese cargo. Ahí empezamos a explorar, y el caso del extranjero, presidente de una firma, ¿lo puedes contar? Bueno, un
empresario ecuatoriano con un alto cargo en una multinacional extranjera en Colombia, y él decía: yo soy un triunfador, yo tengo carros, yo tengo casas aquí en Colombia y en Ecuador, mis hijos todos son universitarios, tengo a mi esposa al lado, nos llevamos bien, toda la gente me dice cómo ha hecho para lograr esa vida, pero explíquenme ustedes por qué lloro todas las noches, ¿qué me falta? Fue curioso, cuando empezamos el ejercicio, que es en la profunda oscuridad, él sintió un dolor en el pecho muy fuerte, tuvimos que detenerlo. Y mandó, no puedo, paren esto. Entonces después le preguntamos, ¿qué fue lo que pasó? Y dice, lo que iba a ver era muy fuerte, muy fuerte. Y qué iba a saber, no sé. Pero algo iba a salir por una puerta que yo no quería ver de ninguna manera. Ahí tuvimos que hacer entonces un ejercicio de tipo intelectual para llegar al conflicto, y al final detectamos, no se lo vamos a decir por supuesto, detectamos qué había causado ese miedo, un problema pendiente que él no había podido resolver con una persona familiar, con un familiar. Bueno, y se sienten entonces cómplices, culpables de esos hechos. Ellos no son culpables, por supuesto, pero se sienten cómplices y cargan con esa complicidad toda la vida y llegan a ser presidente también. Además, sienten que deben recibir un castigo. Increíble la cantidad de personas que se autocastigan de alguna manera. Por ejemplo, estudiantes que matriculan doble carrera. Ellos tienen que resolver una deuda pendiente con ellos mismos de incompetencia, de ineficiencia. O personas que se someten a regímenes de vida muy severos, como si tuvieran que pagar una culpa, algo que hubieran hecho y no han hecho nada, ¿no? Le han hecho a ellos. Esto es muy, muy corriente. Ahora, casi el 80% con ejercicios de comunicación llegan a recordar el suceso, incluyendo los líderes y los gobernantes, los funcionarios, las reinas de belleza que hemos tenido, que quedan muy traumatizadas después de los reinados, o los escritores, o los artistas, o los altos funcionarios privados o públicos. El miedo se transforma en miedo escénico cuando estás ante el público, pero no comenzó ahí. Es un miedo que viene de la niñez, de algo que lo produjo. Vamos a ver recuerdo una persona que se acercaba a mí, me acariciaba el cuerpo, pero no recuerdo quién era. Yo estaba medio dormida, no tendría más de 4 años. Bueno, este es un caso de abuso sexual. A los 4 años, dijo, ¿no? A los 4 años. Lo descubrió, recordó en detalles la escena cuando se produjo eso, y quién fue el culpable. Era un tío que incluso ella lo quería mucho, porque en esos tíos hay quien abusa por las malas y hay quien abusa por las buenas, dando caramelos, acariciando, y el niño que no entiende lo que está pasando llega a sentir un grado de placer. Ahora, casos de sucesos que pueden producir miedo escénico. Niños adoptados mal manejados, enfermedad en los primeros años, trastornos al nacer, hijos indeseados en momentos inoportunos. La madre cede al hijo, los casos desde adopción o se enferma al momento de nacer y una tía lo cuida, cosas así. Castigos severos, agresividad de los padres entre ellos, y el hijo paga la consecuencia. Preferencia por uno de los hijos, muy corriente. Los feos, sobre todo las feas. Es increíble la cantidad de mujeres bonitas que se sienten feas, desagradables, y tratan de mejorar el vestuario, el pelo, porque se sienten feas creadas en la niñez. Creo que hay un testimonio, ¿no? Yo no tendría más de 4 años y tengo un recuerdo de que cuando sonaba el timbre de mi casa, una mujer, no logro recordar su rostro, sé que es una mujer por su silueta, me cogía de la mano y me encerraba en el cuarto de servicio y me decía, quédate ahí porque eres muy fea y la gente no quiere verte. ¿Sabes quién era la mujer que la encerraba? La madre. La madre era fea. Y entonces la niña, que era muy linda, podía ser reina de belleza. Lo primero que decía la visita es que linda es la niña, y la madre se lo sentía. Y encerraba a la niña para que la visita no dijera la frase
que le molestaba a ella. Ahora, estas personas andan por Colombia y por el mundo, trabajan, se aman, se casan, sufren, triunfan, de todo. Están en la calle y es un % altísimo, y llegan también a ser presidentes, expresidentes, senadores, alcaldes, y seguramente están recordando muchos casos típicos. Todos son ganadores desde el punto de vista profesional, social, laboral. Han tenido una vida triunfadora en ese plano, pero en el sentido emocional se sienten de alguna manera, si no perdedores, que tienen un nudo, tienen una angustia que no los deja a ellos sentirse bien, disfrutar, digamos, el triunfo, en ese sentido. Y son aplaudidos, votados, reconocidos, reciben premios, cátedras, sufren como ganadores porque no pueden disfrutar sus propios éxitos. Asimismo, más o menos casi todos lo definen. He tenido éxito, pero me siento infeliz. Pobres de sus allegados y de sus cercanos colaboradores, porque ellos sufren y de alguna manera hacen sufrir a las personas que los quieren. Necesitan revelar tres secretos. ¿Qué sucedió alguna vez? ¿Cómo explicar lo ocurrido? Y cómo dominar ese impacto que yo siento. Por eso decimos que es el miedo de los ganadores. El miedo escénico es el miedo de las personas más desarrolladas, que tienen más expectativas, más metas. Y está asociado, ya en el caso de los líderes, a la obsesión de poder, de una forma, detrás de cada historia de un caudillo, de un presidente muy importante, de un gran impacto, hay un problema en la niñez. La obsesión del poder esconde varios miedos. Primero, el miedo a perder. Nunca quieren perder. Y hacen todo lo posible por ganar, a veces a cualquier medio, con cualquier medio. No triunfar y no llegar a ser lo que estaba destinado. La familia, una familia de gente poderosa, todos tienen que ser poderosos, y a uno se le ocurre ser tan poderoso como un presidente. Es casi como un mandato familiar o social. El miedo a no ser valorado o a ser ignorado hace que desarrollen un ego extraordinario e insoportable. Eso es lo que los hace llegar lejos también, por supuesto, ¿no? Y a ser abandonado siempre en cualquier circunstancia. Detrás de cada posición, hay un suceso en la niñez. La diferencia, ¿dónde está? ¿Quiénes acuden a un tratamiento de miedo escénico y quién no? Bueno, a todos nos debe haber sucedido algo en la niñez, aunque sea, no sé, te tragaste un tornillo, te caíste de un muro, algo puede haber pasado. La diferencia está en que tú lo recuerdes y lo hayas interpretado correctamente y no te hagas culpable. Y los que tienen eso guardado no saben qué fue lo que pasó, o saben muy poco, o no entienden lo que pasó. Y bueno, yo soy el culpable del divorcio de mis padres, por ejemplo. Puede ser así. Esa es la diferencia. ¿Eso puede provocar un miedo escénico o no? ¿Cómo se domina? Primero hay que hallarlo. Hay que recordar el suceso. ¿Qué sucedió? Identificar qué fue lo que sucedió. Segundo, hay que entenderlo. Puedes recordar y no entenderlo. No sé, pasaron cosas, pero yo no sé quién es el culpable, cómo es, exactamente no entiendo por qué ocurrieron esas cosas, por qué mis padres me tuvieron en un momento inoportuno. Y tercero, hay que derrotarlo, hay que vencerlo. Decir, en realidad, ya lo que provocó ya no existe, porque es algo que puede haber ocurrido hace 20, 30, 40 años. No se va a repetir. Tengo que quitarme esa sensación de que voy a tener un problema al nacer, no voy a volver a nacer, ¿no? ¿Y cómo es el proceso? Veamos cómo es el proceso de entrenamiento. Primero, ¿qué fue lo que sucedió? Eso es lo primero. Hay que hallar el suceso. Y a veces está muy intrincado. La resistencia a veces es feroz. No se quiere recordar, se quiere proteger a los seres que pueden haberlo causado. Segundo, surgió el miedo. ¿El miedo a qué? A que el suceso se repita y yo no voy a tener la habilidad o la capacidad para impedirlo. Pienso además, y es lo que generalmente se piensa, que es genético o es hereditario o fue congénito en el proceso de embarazo y me tengo que quedar así para toda la vida, como el que es feo o es cojo o tiene un defecto.
Piensa que ese miedo nunca se va a resolver. Es por su culpa. Tercero, el culpable. El culpable es, ¿quién es el responsable? O soy yo o es alguien. Alguien tiene que ser el responsable de esto que ocurrió. Cuarto, la vergüenza que se produce de esa culpa. Este proceso es así, es casi que como un reloj, como el mecanismo de un reloj. Siento vergüenza por mí, debo ocultarme, no debo hablar. Cuando hablo siempre voy a ser descalificado. Y lo mismo hablo débil que hablo agresivamente. Y el conflicto. Con ese conflicto voy a vivir siempre hasta que pueda resolver eso. Siempre me voy a enfrentar. Cuando voy a hablar en público, voy a tener siempre detractores, personas que no me van a aceptar. Entonces es que llega el miedo escénico, porque hasta ese momento era miedo, ¿no? Ahora el miedo es cuando te enfrentas al público. Ese defecto es el que sientes cuando vas a hablar en público. Y viene la verdad. Tienes que aceptar esa verdad. Y no es fácil. A veces son horas de trabajo. Tienes que aceptar que esa es la verdadera razón que te produce eso. Tienes que llevarte por delante, que tú le decimos, mira, que tu padre haya sido el culpable no quiere decir que no lo vayas a querer, que no lo vayas a perdonar, que no lo vayas a ayudar, pero si él no es culpable, entonces eres tú. Hay un caso de una persona, ya tenía como 50 y tantos años, un aspirante a alcalde de un municipio pequeño. El padre lo maltrató muchísimo de niño, muchísimo. Finalmente a los 14 años se fue y lo dejó él al frente de la familia. Él triunfó, al final triunfó en su vida, hizo sus negocios, ya era un aspirante político, y le dicen que el padre se está muriendo, él tiene 50 y tantos años. Fue a verlo y cuando llegó le dijo al padre, vengo a perdonarte por todo lo que le hizo, ¿no? Y el padre le dice, ¿y quién te dijo que yo quiero que tú me perdones? ¿No será que tú quieres que yo te perdone a ti? O sea, el hijo lo que quería era que el padre al final lo quisiera y lo reconociera. Y le dijo, te perdono, para que él le dijera, yo te perdono, yo te perdono a ti. Tú eres el niño capaz que yo nunca vi, el niño inhábil. Entonces él viene y le digo, tienes toda la razón tu papá. Pero tú lo quieres perdonar, él no necesita que tú lo perdones. Bueno, y después de la verdad lleva una toma de decisión. Decisiones pueden ser, cambiar tu perfil, puede ser, en algunos casos se divorcian, otros se casan, otros cambian de trabajo, otros se van del país, otros regresan del país, pero siempre hay una decisión en cambiar el perfil, la autoestima que tienes de ti mismo, por supuesto. Pero ocurre la resistencia que hablábamos, para no sacrificar a los padres. El éxito de esta metodología se basa en la técnica de las palabras claves. ¿Pudieras explicar un poco? Nosotros estamos almacenando información en nuestra mente y sobre todo en el subconsciente quedan albergados los conflictos. Entonces, por medio de la técnica de las palabras claves y por medio de la palabra, nosotros hacemos que las personas recuerden y que puedan develar esos conflictos que tienen dentro. Entonces, es una metodología muy buena. La gente no sabe que nos está contando, lo que nos está contando, hasta que empezamos a analizar todo eso. Son como palabras trampas. Esas palabras ocurren en todos esos sucesos. Detrás de la palabra, por ejemplo, elefante, puede haber un suceso que él ha simbolizado a través de un elefante. Y no sabe, si lo piensa mucho, no pone la palabra elefante porque no tiene sentido ninguno. Pero la palabra elefante es como una tapa de lo que viene detrás. Hay un caso de una persona, además muy famosa, una mujer que ocupó un alto cargo público, que puso en un test 3 veces la palabra ratón en diferentes momentos. Bueno, ¿qué te pasa con los ratones? ¿Tienes miedo a los ratones? Dice, yo no sé, no tengo ningún problema con los ratones. Le digo, bueno, averigua, porque ninguna palabra es gratuita, detrás de eso hay algo. A la semana regresa y dice, he estado pensando, soñando con los ratones, ¿verdad que se fue esto, no? Tiene algo que ver, pero he estado pensando que los ratones pasan muy rápido, no se pueden atrapar. Sí, dice, qué casualidad, yo soy soltera
y han pasado 3 hombres por mi vida que yo no he podido quedarme con ellos. Esa fue la interpretación que le dio ella. No, y podía tener razón. Con eso se fue, buscando el cuarto ratón, ¿no? Presidente. Así es, hay casos pero muy interesantes, como el de el tapa. Cuenta ese. La palabra tapa. En algún momento un hombre nos pone la palabra tapa dentro de un listado que hacemos y le preguntábamos, ¿qué es tapa? ¿Por qué pusiste tapa? Y decía, no, yo me imaginé una olla y la tapa de la olla. Bueno, ¿y por qué no pusiste olla? ¿Por qué pusiste tapa? Y entonces él daba vueltas y él hacía resistencia y daba vueltas y daba vueltas hasta que le preguntamos, ¿qué estás tapando? Y dijo, bueno, soltó la risa primero, ¿no? Nervioso. Y dijo, ustedes me han descubierto, yo no sé cómo hacen esto. Pero la verdad es que soy homosexual, soy líder de una gran empresa y no quiero que la gente se dé cuenta de que yo soy homosexual. Sí, así se descubren muchas cosas que están debajo. Y hay hay casos también de funcionarios públicos importantes que han revelado cosas muy sensibles que le han pasado y nadie ni se lo imagina. Pero piensen, por ejemplo, los colombianos en los líderes más importantes, en la forma que hablan, a veces muy fuerte, a veces muy débiles, a veces enfatizan demasiado, ponen la voz muy gruesa y están escondiendo esas cosas. Todo eso está guardado en el inconsciente. ¿Sí? Entonces, yo recomiendo este es un testimonio de una alumna que tuvo un caso muy severo, no lo hemos contado aquí, es bastante fuerte, y sin embargo, ahí está, en este momento es una negociadora importante de una empresa. Taller porque es completamente diferente a todos los talleres que estaba buscando para vencer el miedo en hablar en público o hablar o expresarme frente a varias personas. Este taller es realmente diferente porque busca en ti ese miedo. Desde el momento que empiezas el taller estás practicando, no es nada teórico. Para mí personalmente lo teórico no avanza uno mucho, aquí es muy práctico, entonces es muy vivencial. Desde el primer momento estás venciendo los miedos, venciendo todas esas barreras, como dicen acá, comunicativas que tienes para poder expresarte. Y para mí... Bueno, ella dice que no es teórico, en realidad es la forma en que ella quiere decir que es muy práctico, ¿no? Pero hay conceptos, hay una línea lógica muy conceptual, un proceso paso a paso, como el mecanismo de un reloj, donde tienes que vencer esta etapa, después esta, si no, no sale. Hay alumnos que llegan y dicen, no, yo no tengo miedo escénico, mi problema es solamente que me enseñes a manejar las manos, las miradas, organizar el discurso, y le decimos, bueno, si quieres, hacemos eso, que eso lo hacemos siempre al final, pero no te garantizamos que puedas manejar un auditorio, porque en algún momento puedes volver a caer, te sale el conflicto y hay personas que dicen, un día fui a hablar, nunca me había pasado y no pude, me quedé mudo. ¿Por qué? Porque el conflicto salió y te impidió decir las cosas con toda verdad, con toda claridad. Si hacemos un entrenamiento solo técnico, no resolvemos esto. Y por ahí abundan muchas personas que dan entrenamientos muy buenos desde el punto de vista actoral, digamos, o de organización del discurso, los contenidos, los conceptos, pero hay que ir a este rollo, que casi nadie quiere meterse, que es ir a la hondura, a los orígenes del miedo escénico. Vamos a terminar y después damos una oportunidad para hacer preguntas si alguien quiere. Sí. Yo quiero volver a hacer la pregunta que hacía Jorge al inicio. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha sentido miedo escénico? Levanten la mano sin miedo. Sí. Bueno, entonces ya tienen elementos suficientes para tratar de ir a la infancia y recordar y tratar de entender qué fue lo que les pudo haber causado el miedo. Y una anécdota. Una vez le preguntan a Fidel Castro, con el que se puede tener muchas diferencias, pero es un gran orador, cómo era posible que pudiera hablar durante 6 horas de pie, un hombre ya de más de 60 años, 70 años tenía en aquel momento, a 500.000 de personas de pie y nadie se... Posiblemente una buena parte no estaban de acuerdo. No es eso, no es eso. Estamos hablando de comunicación seriamente. ¿Cómo lograba eso? ¿Cómo lograba eso? Y él dijo, porque yo me creo mucho lo que digo.
Y eso también lo vemos, por ejemplo, en el caso de Uribe, a la derecha o a la izquierda, pero son grandes comunicadores, no importa la ideología. Logran persuadir, manipular en buena medida y contagiar emocionalmente a las personas con eso que están hablando. Y es un ejemplo muy claro de cómo es aunque Fidel confesó una vez que tenía miedo escénico, nadie se lo cree, pero él lo dijo, ¿no? Bueno, hemos finalizado. No.